Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Una mañana más nos encontramos, Ana Dueñas y aquí un servidor, Juanjo Oliva, para comentarles la actualidad a los oyentes en el 89.8 de su FM, pero también a los internautas en el farodeceuta.es, la página web de nuestra cabecera del Faro de Ceuta, y también en nuestro muro en Facebook, en la red social, donde en estos momentos pues emite este espacio de opinión, la primera hora de La Voz del Faro en directo. Muy buenos días, Ana. Muy buenas tardes, Juanjo. Debate eterno, ¿eh? Mira, ya que has citado el Facebook del Faro, quiero felicitar a nuestros compañeros de redes sociales y a todos nuestros seguidores, porque ya hemos superado una cifra increíble, 70.000 seguidores. Desde luego es decir que casi tenemos a todos los ceutíes siguiendo la web del Faro. Bueno, en este caso el Facebook, aunque también es cierto que en esas 70.000 personas pues nos siguen ceutíes desde fuera de Ceuta, personas que no son ceutíes pero que les interesa todo lo relacionado con la ciudad. Según las estadísticas pues nos visitan desde diferentes países de todo el mundo. Mucha gente también del país vecino también sigue la actualidad sí, aquí de también, Ceuta. Efectivamente. Y pues yo quería darles la enhorabuena porque 70.000 seguidores es sin duda porque la gente aprecia el trabajo que se realiza en esta casa y, bueno, pues darles las gracias, ¿no? Pues con ese merecido reconocimiento vamos a pasar también a comentar las noticias que trae la edición impresa del Faro de Ceuta en este martes 8 de febrero, que no dejan de ser, 8 de febrero, ya voy yo muy adelantado, 6 de febrero, que no dejan de ser también la información que alimenta esas redes sociales y que hace posible que como comentaba, hayamos alcanzado pues ese récord de seguidores en redes sociales. Ana, el tema de portada, bastante llamativo y que este mismo periódico ya adelantó la semana pasada en exclusiva y el informe de la Ciudad Autónoma pues viene a ratificar la información que ya dio en su momento el Faro de Ceuta. La Ciudad Autónoma tenía varias opciones o varias salidas a este conflicto generado después de 4 sentencias que reconocían los postulados que presentaban ese mismo número de policías locales, 4 policías locales a propósito de la bolsa de horas y, como hemos dicho, este informe pues viene a ratificar que finalmente esos 4 policías que han ganado ante el contencioso administrativo pues este caso, pues pierden el plus de todo un año, de la totalidad de un año, en concreto del año 2017. Entonces, por tanto, en la próxima nómina, en la de febrero, pues van a perder pues 1.700 euros. A razón, bueno, pues habría que hacer la división, pero bueno, a razón de, no sé, son 185 o 200 euros mensuales, van a perder, por tanto, todo ese plus. Y bueno, pues al final han resultado vencedores los tribunales, pero no sé si era mejor que el asunto hubiese permanecido tal y como está, porque bueno, además se avecina de nuevo esa lucha sindical por la jornada laboral de 35 horas y quizá este pulso a la administración pues al final no le ha salido tan bien a esos 4 policías como se pensaba, ya te digo, teniendo en cuenta además que, como han dicho líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, en el horizonte está las 35, el regreso, el retorno a esas 35 horas semanales y bueno, quizá pues haya quedado finalmente en que quienes habían luchado por este reconocimiento al final han acabado perdiendo. Las cosas cuando se pelean pues se gana, se pierde. Perdón, estoy un poco mal de garganta. Con el tiempo que tenemos es normal que estamos todos tocados con constipados, con catarros y demás. Pues en concreto, como viene en la edición impresa, la victoria en el juzgado pues le va a salir cara porque van a cobrar 180 euros por sentencia y les quitarán, como hemos comentado, esa cifra de 1.700 euros de la nómina. En este caso, por lo menos, los afectados van a ser solo los que recurrieron y no van a ser afectados pues todas las personas que estaban incluidas en la bolsa de horas, ¿no? Pero hay que recordar, Ana, que
quizá haya más recursos interpuestos por el mismo motivo, quizá haya más agentes que no ha trascendido sus casos porque aún no se han resuelto los tribunales, pero a lo mejor hay próximamente se conocen de más casos que hayan demandado esta situación. Entonces, bueno, habrá que ver también, porque yo no creo que nadie quiera seguir el ejemplo de estos 4 policías, conociendo sobre todo que la resolución de la ciudad autónoma es precisamente pues suprimirle pues ese plus que, oye, supone una cantidad importante al año y ya digo, lo detraerían en la nómina de febrero. Dice el compañero que escribió la noticia en el periódico El Faro que el Ejecutivo de Juan Vivas quiere negociar con los sindicatos, dar un margen de flexibilidad a la hora de programar el año anterior los servicios a realizar a coste cero para la Administración en determinadas fechas señaladas como la feria o Todos los Santos, la mochila y tal. Para 2018 las fechas ya están señaladas, pero quieren ganar un margen para organizar con menos antelación, dice. Porque además cita también que hasta ahora la ciudad ha recibido 4 sentencias en contra, como tú bien dices, aunque hay más recursos interpuestos y habrá que esperar a ver cuál es la lógica. Sería que si son recursos iguales, pues el dictamen de la justicia sea el mismo, ¿no? Claro, el problema estaba en que lo que esgrimían estos policías locales era que con un mes, una semana de antelación, les avisaban de esos servicios especiales que tenían que hacer en fechas tan señaladas como puede ser ferias, Semana Santa y eventos multitudinarios en los que pues se requiere de refuerzo policial en las calles. Entonces ellos lo que se quejaban es que en el 2017 y en años anteriores no se les avisaba con suficiente antelación. Aunque UGT dice que no venía expresado como tal en aquel acuerdo que firmaron entre la Administración, Comisiones Obreras y UGT, sí es cierto que había que hacerlo a 31, o sea, ese nombramiento de servicios de cara al año siguiente tenía que estar hechos a 31 de diciembre del año anterior. O sea, que hay que prever qué necesidad va a haber de personal para el 5 de agosto, ¿no? Exacto. A 31 de diciembre antes. Entonces, para este año 2018 sí se ha hecho. Es el primer año en que se ha hecho. Entonces, se supone que no deberían de surgir más voces discrepantes como las de estos policías locales que, ya digo, finalmente van a sufrir pues todos los palos, por decirlo así de alguna manera. Como se suele decir, les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Pues Ana, ya digo, como este tema además lo había avanzado en exclusiva el periódico El Faro la semana pasada, incluso el presidente Vivas también en una comparecencia pública que tuvo recientemente hizo alusión a ello, yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema. Además es un tema que interesa al conjunto de la ciudadanía, a los empresarios y los hosteleros de Gran Vía. En un artículo que firma la compañera Silvia Vivancos, pues se habla ella, entrevista a varios comerciantes de la avenida Gran Vía, que es donde se van a cometer estas obras, y lo que comentan los comerciantes es que temen que la obra pues perjudique a sus negocios. Existe cierto miedo de que el hecho de que levanten todas las calles, pongan vallas delante de los comercios, las terrazas tengan que ser quizá porque tampoco se está ofreciendo mucha información al respecto, quizás esas terrazas haya que suprimirlas o reducirlas considerablemente en el transcurso de las actuaciones, pues claro, genera cierta inquietud entre la clase empresarial que tiene sus negocios establecidos en esta importante arteria de la ciudad. Es un poco de lógica pensar que efectivamente les va a afectar, ¿no? Porque habrá que ver si se articula de alguna manera pues para que afecte lo menos posible y el menos tiempo posible a cada uno de los se haga por zonas, ¿no? Ayer ya se pudo ver que se empezaban a retirar elementos urbanos, los grandes maceteros y tal. Y los vehículos también del lateral de la catedral para montar ahí la... Sí, ya se ve el movimiento, ¿no? Y bueno, es de lógica pensar que efectivamente les va a afectar. Quizás una cosa que para, yo qué sé, en general, ¿no? Para el resto de los mortales es fundamental es estar informado, ¿no?
la incertidumbre pesa muchas veces más que la certidumbre de saber. Pues si te dicen la zona derecha va a estar cerrada del 1 al 15 y la zona izquierda va a estar cerrada, ya te puedes programar tú, puedes organizar tu negocio, tus presupuestos, el desarrollo de tu negocio, pues teniendo información, pues quizás eso es lo que necesiten también, ¿no? Un poquito de explicación de, no sé si está previsto pues que se les informe de esa manera, ¿no? Pero quizás sería interesante, pues eso, porque claro, si vas a tener cerrada tu terraza, por ejemplo, pues lo tendrán que tener en cuenta quizás los pequeños establecimientos, pues a la hora de realizar sus compras, sus presupuestos, sus horarios laborales del personal que trabaja allí, pues necesitarán esa información pues para verse afectados lo menos posible. Que si bien es cierto que en teoría todo esto es para un bien mayor, precisamente, que va a redundar en el beneficio de estas personas, es cierto que ante una obra de esta magnitud pues tienen bastante incertidumbre de qué manera les va a afectar directamente mientras se desarrolla, ¿no? Pues información es fundamental. Ayer hubo un encuentro entre los hosteleros de Gran Vía con la dirección de la obra y según me comentan al salir de esa reunión, si llevaban, por poner un porcentaje, si iban con el 100% de dudas sobre la obra, pues a lo mejor se quedaron por resolverse pues un 60%. Es decir, que a pesar de esa reunión que hubo, además auspiciada por la Cámara de Comercio, finalmente no se resolvieron todas las preguntas que llevaban los hosteleros. Una de las principales cuestiones que se pusieron sobre la mesa es la que tú comentas de, oye, se va a empezar a actuar en el lado derecho de la Gran Vía, bueno, también dependiendo del sentido en el que lo veamos, pero bueno, en una acera o en la otra, ¿dónde se va a comenzar? Pues sobre eso tampoco se despejaron muchas dudas, o al menos no han trascendido cuál va a ser el calendario de actuaciones. En concreto, uno de los participantes estuvo aquí en esa reunión, estuvo aquí la semana pasada. Él es Nordin Mehdi, más conocido por Bulaich. Él estuvo en la reunión y, al igual que ya hizo aquí en La Voz del Faro, en una de las tertulias, él lo que vino a preguntar es saber, por eso, los plazos de la obra y cómo se van a actuar, porque claro, es inevitable el hecho de que se pongan delante de los establecimientos vallas y demás. Entonces, claro, ellos lo que plantearon también, se planteó también con posterioridad, una vez vieron que tampoco obtuvieron toda la información que necesitaban, y digo que eso es un sentir generalizado de todos los hosteleros que fueron, es que, bueno, que hay algún tipo de compensación vía impuestos para los comercios afectados. También se puede interpretar eso como un agravio comparativo respecto al resto de establecimientos que hay en la Gran Vía, pero ellos estiman que van a perder clientela y, sin embargo, pues van a tener que seguir sufragando pues gastos en, como tú has comentado, en seguridad social. Por ejemplo, tú puedes dar un mes de vacaciones a tu empleado, pero ¿qué les va a dar? ¿2, 3 meses hasta que termine la obra que te afecta a ti directamente? Teniendo en cuenta además que los cálculos que también barajan los hosteleros de 14, 15 meses. Claro, ¿qué hacen? ¿Los despides hasta que termine la obra? Claro, realmente es toda una incógnita que no se sabe muy bien, y ayer tampoco, a pesar de que se reuniesen, tampoco, por lo que me comentan, no Nordin, pero sí diversas fuentes de los que estuvieron allí, no quedó tampoco la cosa del todo transparente. Entonces, bueno, entiendo yo que eso con posterioridad se tratará, y no sé si finalmente recogerá la administración el guante, pues de, ya digo, vía impuestos, vía tasas municipales, pues no sé si a lo mejor atenderán esta solicitud, una ayuda, pues para mitigar los efectos que pueda tener la obra. Ya digo, no está del todo, no hay aún información pese a esta reunión, y supongo que habrá otras sucesivas en el futuro. De hecho, incluso la ciudad autónoma comentaba que se está aún por concretar un poco los pasos a la hora de dar el cierre de las calles que ya hemos anunciado en nuestra edición impresa, pero que aún hay que precisarlo todavía un poco, y habrá que hacer un anuncio oficial, sobre todo para que también
no llegues tú el primer día para venir a trabajar al centro y te encuentres con el coche que tienes que dar un rodeo o que no puedes llegar a tu destino por diversas circunstancias y todo eso empeore aún más la situación. No creo yo que esa petición que realizan los hosteleros de reducción vía impuestos y tal llegue a ninguna parte, pero creo que si se reclama información, yo creo que es de recibo que por lo menos pues tengan la información necesaria para lo que hemos dicho, para poder organizar sus negocios y para poder realizar su labor de la manera menos perjudicada posible, porque bueno, están en su derecho y estamos hablando de su trabajo, de su vida, de su trabajo, que es básico para cualquier persona, y más y menos en una ciudad donde el empleo está tan necesitado, ¿no? Entonces, pues la información se les debe dar y creo que se les dará, ¿no? Yo entiendo que sí. Pasa que se está dando de una manera un poco... Es que además es que no tiene... un goteo, no un tiene, goteo si que se me permite la expresión, aquello de más tutía, ¿no? La expresión esa. Claro, no haber haberse abierto un periodo de alegaciones, de sugerencias, pues claro, esto es... Si tienes la voluntad, la dirección de la obra y la administración autonómica tiene la voluntad de recoger el guante, por una expresión así, recoger el guante, bien, si no, tampoco están en la obligación de hacerlo. Quizás no la obligación legal, pero la obligación moral o ética, ¿no? Además, en pleno siglo XXI, la era de la información, por favor, no suspendamos más en este ámbito, ¿no? Además, cuando la idea, yo entiendo que aparte de peatonalizar el centro, darle otra imagen, convertir esta carta de presentación de Ceuta cuando las personas llegan, los turistas llegan aquí, es también hacerlo una ciudad atractiva para el turismo y que la gente, o sea, quienes los visitantes tengan esa curiosidad por descubrir esta parte del casco histórico de Ceuta. Entonces, claro, entiendo que tendrán que tener contentos también a los comerciantes porque después de conocer pues los distintos monumentos que se van a poner en valor con estas actuaciones, luego pues les apetecerá tomarse un café, tomarse cualquier cosa, comprar algún tipo de souvenir, realizar algún tipo de compra, y si en este tiempo, en estos meses de obra, se termina de rematar a estos comercios, que incluso a la compañera Silvia Vivanco le decían que la Gran Vía está muerta, en el sentido de, bueno, que no reciben la afluencia de clientes que tenía con anterioridad. Si esta obra paraliza totalmente a la Gran Vía, pues quizá luego recuperar y remontar va a ser difícil. Claro, es que estamos hablando de que son pequeños, la gran mayoría son pequeños establecimientos, pequeñas y medianas empresas, más bien pequeñas empresas, pues que dependen de estos negocios para la subsistencia. Entonces, bueno, necesitan esa información para tomar medidas, pues para que sus ingresos no se vean perjudicados, por lo menos lo menos posible, ¿no? Con la promesa de que va a ser en su beneficio y va a redundar en el futuro en mejora, con eso no se come mientras se está realizando la obra, ¿no? Pues Ana, yo creo que va a dar de qué hablar este asunto, así que en sucesivas ediciones de La Voz del Faro lo comentaremos. Otro de los asuntos que trae la edición impresa y que ayer pues generó también pues bastante información al respecto, ya que se pronunciaron diversos partidos políticos y también el propio gobierno autonómico, fue esa reunión de junta de portavoces que hubo con Procesa sobre la unión aduanera. El titular, pues es que, como en otros tantos asuntos que se tratan, pues se va a hacer un informe. Es un asunto muy serio, pero se me escapa una sonrisa, ¿no? Cuando leemos el titular de se hará un informe, ¿no? Pero bueno, si es el camino que hay que seguir, que nos lleve hacia la unión aduanera y que esto suponga una ayuda a remediar los problemas de la frontera, pues vivan los informes de Procesa o de quien
de quién proceda, ¿no? Esperemos que sea un pasito más y que pues la consecución esa de la entrada de la Unión Aduanera sea un hecho cuanto antes, sí, va a ser en nuestro beneficio, ¿no? Yo sin querer pues tener ínfulas aquí de expertos en relaciones internacionales, ni mucho menos porque no lo soy, sí es cierto que este fin de semana, echando un vistazo al telediario nacional, a los informativos de las cadenas nacionales, bueno, pues Gran Bretaña, con todo este asunto del Brexit, pues descarta mantenerse en la Unión Aduanera. Bueno, pues todos sabemos por este procedimiento de desconexión de Europa, que si no me falla los cálculos creo que está previsto para marzo de 2019, finalmente, después de esas negociaciones que están manteniendo Gran Bretaña con la Unión Europea. Y claro, descartan mantenerse dentro en el marco de la Unión Aduanera, que ahora es precisamente lo que nosotros estamos demandando, pero sí quieren alcanzar pues amplios acuerdos comerciales con el resto de Estados miembros. ¿Qué ocurre? Que todos recordamos que Gibraltar, cuando fue la votación del Brexit, pues prácticamente el 100% de los gibraltareños, de los llanitos, pues votaron en contra. Ellos quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea. Claro, aquí es un momento, yo también entiendo, dentro de este contexto que se está dando a nivel europeo, puede ser un momento pertinente precisamente para que pidamos la incorporación, el ingreso a la Unión Aduanera, ya que se va a abrir el melón después del Brexit en Gran Bretaña, y quizás sea el momento en el que, si hay que discutir en el seno de las instituciones europeas cuál va a ser el futuro también de Gibraltar, sobre todo porque quiere mantener un estatus distinto al de Gran Bretaña. También creo que es el momento bueno, también que debatan en esas mismas instituciones qué ocurre con nosotros, qué ocurre con Ceuta y Melilla, con las dos ciudades autónomas. Entonces, ese escepticismo que en cierta manera yo mantengo en cuanto a unirnos a la Unión Aduanera, porque de esto se lleva hablando largo y tendido desde hace años, sí es cierto que quizás dentro de este contexto internacional no sea un momento tan descabellado como para solicitarlo, porque a lo mejor ahora se abre un nuevo escenario en el que sí hay más posibilidades de que entremos a cambiar nuestro estatus, y además con los matices que ya no solamente el gobierno, sino que la oposición también está planteando. Como tú bien dices, puede ser un buen momento para abrir el melón, porque quizás plantear en la Unión Europea el debate por unas pequeñas ciudades como son Ceuta y Melilla, pues no les importará mucho a todos los países de la Unión Europea. Y sin embargo, ya que aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Ya que Gran Bretaña ha dicho que sí, que no, y Gibraltar, que está aquí al lado también, pues vamos a aprovechar la coyuntura, ¿no? Quizás es el momento. Yo creo, no sé si los analistas, o sea, el hecho de que ahora salte este asunto, yo no sé, yo supongo que tanto la ciudad autónoma de Ceuta como la de Melilla, pues tendrá sus asesores, y yo no sé si esto será uno de los argumentos en los que en estos momentos, bueno, pues se están barajando para que finalmente llegue a buen puerto. Tendremos que preguntar, solicitar un informe. Para ver. Sí, porque como se solicita informe para todo, no me extrañaría que también lo podemos hacer nosotros mismos el informe, sí, ¿sabes? Ahora vamos a pasar a un suceso, más bien es un asunto de tribunales. La compañera Silvia Ibanco se encarga de cubrir estas informaciones en los juzgados de Ceuta, tanto en los juzgados como también en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, y es un asunto que viene en la página 16, hoy tengo un problema entre el 6 y el 8, en la página 16... Va a ser que te hacen falta gafas. Sí, puede ser que sea eso. En la página 16 de la edición impresa del Faro de Ceuta, en el que el titular es bastante llamativo. De hecho, esta misma mañana en los informativos de COPE nos hemos hecho eco, y es que hay un individuo que podría cumplir 2 años de prisión por morder a un guardia civil en la frontera, o sea, al más puro estilo de Walking Dead, la serie de zombies. Entonces, el asunto me parece bastante llamativo porque, o sea, no es la única agresión que sufre un agente de una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en la frontera del Tarajal, y se vienen sucediendo. De hecho, solo en enero, echa un vistazo en hemeroteca, los artículos, ya digo, tanto de la compañera Silvia Ibancos como de la directora Carmen Echarri. Bueno, encontramos el 10 de enero, por ejemplo, una indemnización con 2.500 euros, 1.250 cada uno, para 2 agentes a los que lesionó la frontera con su moto, porque, o sea, les arrolló. Después tenemos, 2 días después, todo esto son asuntos que han acabado los tribunales y se han juzgado.
Después también tenemos el 12 de enero, pues una multa de 350 euros por agredir a un policía nacional en un control documental también en la frontera del Tarajal, o sea, la zona del Tarajal, zona de alto riesgo. Y el 16 de enero, pues Fiscalía pide 5 años de prisión por agredir a otro policía y a un particular que robó. En este episodio, incluso, o sea, el individuo hace uso de una botella para agredirles, o sea, una cosa que más que una frontera de Europa, parecen, no sé, exactamente parece como un gueto o una zona marginal en la que hay unos policías que, bueno, pues que se la tienen que ver con una serie de individuos que no respetan ni la autoridad. Estamos hablando de que es una frontera en la que, si mal no recuerdo, no es una de las fronteras donde existe el mayor escalón económico entre los dos países colindantes. Y bueno, los que quieren cruzar la frontera no siempre lo hacen de forma pacífica o no siempre lo hacen de la manera de manera legal. Y bueno, efectivamente, se producen casos así, ¿no? De agresiones, de lesiones. Bueno, en la frontera de la ciudad hermana de Melilla también nos encontramos allí. Allí es muy típico, digámoslo así, la entrada con el coche arrollando, ¿no? El coche kamikaze que titulan nuestros compañeros del Faro de Melilla. Arrollando allí lo que pillen. Si te pilla que está el agente al lado de la barrera, pues se lo llevan por delante, ¿no? Bueno, pues entre las miles de personas que transitan a diario por la frontera, a los que hay que sumar pues los intentos de entrada ilegales, ¿no? Pues efectivamente hay casos como estos, ¿no? Después también una información dentro de la sección de sucesos, en esta ocasión un artículo de Carmen Echarri, bueno, diríamos sucesos mezclado con juzgados, con tribunales. Sucesos, seguridad, tribunales. Pues tenemos otra información, en este caso el acusado de conducir, o sea, el individuo que se empotró con su vehículo contra la cafetería Las Balsas, recordemos Las Balsas está ahí en donde el hospital antiguo, el hospital de la Cruz Roja, está acusado de conducir bebido, o sea que según bueno, pues comenta en el artículo El Faro de Ceuta, se han incoado unas diligencias previas en las que aparece pues que el acusado pues estaba en este estado. Hombre, no. Cuando se produce un accidente de tráfico hay que intentar, pues, en principio, evitar pues hacer juicios de valor y tal, ¿no? Pero pues tenía toda la pinta, ¿no? A la hora que se produjo el accidente, la zona, pues tenía todos los componentes para que... Era blanco y en botella, ¿no? Tenía toda la pinta y bueno, pues al final pues ha sido acusado de conducir bebido, y eso fue lo que hizo perder el control del vehículo y llevarse por delante la terraza de Las Balsas. Pues ahora nos quedan escasos 2 minutos para dar luz y oscuridad, y ¿lo tenemos claro? Yo sí, estamos a 6 de febrero. La oscuridad, pues la oscuridad que todavía hay en el caso del 6F, pues que no se ha sabido a ciencia cierta cómo se produjo la muerte de estas personas, que el caso se ha archivado porque faltan pruebas, porque faltan testimonios, porque hay testimonios que no son válidos, se ha archivado de momento. Y bueno, y la luz, pues, o sea, quiero dar a todas las personas que luchan porque no caigan en el olvido esas personas que murieron en el Tarajal, porque son personas y somos todos hermanos y bueno, es de lamentar que personas que vienen a buscarse un futuro mejor, porque vienen huyendo de guerras, de pobreza, de sufrimiento y pierden la vida pues a escasos metros de nuestra ciudad, pues eso, intentando buscar un futuro mejor, ¿no? Pues sin duda yo me sumo a esa luz y a esa oscuridad, Ana, compartida. Y ahora en este punto nos vamos a abandonar, les vamos a dejar durante unos minutos,
pero les anunciamos que a continuación vuelve Luis Aznar con la entrevista a Juan Manuel Doncel. Él es gerente de Envicesa en la actualidad. Y nosotros en este punto nos despedimos, le decimos que por favor no dejen el 89.8 de su FM, pero tampoco se despeguen de su monitor, de su dispositivo electrónico, porque en breves minutos, en apenas 10, va a estar aquí de vuelta el compañero Luis Aznar con esta entrevista y lo podrán seguir tanto en redes sociales como en la página del farodeceuta.es. Así que volvemos en unos minutos. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.